Dios les bendiga. En nuestra serie de estudios de la armadura de Dios, vamos a examinar otra pieza de este blindaje espiritual, el escudo de la fe. Damos lectura al libro de Efesios capítulo 6, versículo 16, que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que apaguéis todos los dardos de fuego del maligno. El ejército romano usaba varios tipos de escudos. El escudo al cual Pablo hace referencia aquí tenía un tamaño suficiente para cubrir todo el cuerpo del soldado. Su forma era oblonga y en su interior tenía un asa para sujeción. El escudo estaba hecho de madera recubierto de cuero resistente. Sus bordes eran reforzados con hierro o bronce, de tal manera que al impactar contra el escudo, los dardos de fuego o todo tipo de arma bélica que lanzaba el enemigo, el guerrero podía permanecer protegido, resguardado, permitiéndole avanzar con plena confianza. El apóstol Pablo usa esta analogía sobre el escudo que protege al soldado para describir los ataques que constantemente dirige Satanás contra el pueblo de Dios. En la aljaba del diablo hay todo tipo de proyectiles ardientes, filosos y puntiagudos, listos para ser disparados contra todo aquel que le pertenece a Dios. Los dardos son las propuestas que hace Satanás asiduamente, apuntando estratégicamente contra los creyentes a fin de plantar la duda, provocando la desobediencia a Dios tal como lo hizo en el Edén. Dardos que alteran la paz, dardos que causan conmoción en la vida de las personas, causando turbaciones que corrompen el corazón de ellos con todo tipo de tentaciones pecaminosas. Dardos que incluso lo harán justificar el abandono de responsabilidades importantes para su propia nutrición espiritual. Pero en el ejército de Dios tenemos el escudo de la fe, que nos protege apagando todos los dardos de fuego del maligno, porque Jehová es escudo a todo el que confía en él. Salmos 18:30. El creyente que permanece debidamente equipado con el escudo de la fe podrá repeler toda lluvia de lanzas incendiarias y vivir confiado, sin el menor temor, aun cuando éstas apunten permanentemente a él, porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Salmos 91:7. El escudo de la fe es mucho más que un arma defensiva. Es la victoria que ya venció al enemigo y que nos permite estar firmes aun cuando arrecia la batalla, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. A continuación, hemos preparado un estudio sobre esta importante pieza de la armadura de Dios. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás una voz de amistad. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo soy conmigo. Si te inunda la oscuridad, mira, mi luz encendida está. Hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano,
La búsqueda de la seguridad es una constante del ser humano. De una forma desesperada creemos que podemos llegar a un estado en el que nada nos perturbe. Buscamos esta seguridad, consciente o inconscientemente, para poder apartarnos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades y así dar fin a la incertidumbre del futuro. La buscamos porque nuestras vidas suponen un conflicto que escapa de nuestro control y no sabemos cómo reaccionar ni cómo dar respuesta a multitud de conflictos. Entonces creamos supersticiones, amuletos, filosofías de vida, aceptamos todo tipo de creencias, todo para hallar el bienestar y la seguridad. Sin embargo, ¿podemos estar realmente seguros? El simple hecho de hacernos esta pregunta ya genera ansiedad. Creemos no ser capaces de enfrentar esa incertidumbre constante que es la vida. Todo lo que anhelamos acerca de un estado de equilibrio y calma es simplemente una ilusión. Nuestras vidas están cargadas de ansiedad, de miedo, de desesperación, del temor constante a la pérdida. Nos invade la superficialidad y el egoísmo, reaccionamos de forma incoherente e imprevisible. No hay nada seguro ni permanente, ya que todo es susceptible de desaparecer y de cambiar. Nos negamos a aceptarlo en muchos momentos. Y nuestros actos, sin importar que sean correctos o incorrectos, van en la búsqueda de esta seguridad. Buscamos en lo externo, fuera de nosotros. Lo buscamos mediante el esfuerzo por conseguir buenos trabajos que nos aseguren el futuro, tener una buena educación que nos garantice una posición, adaptarnos a las nuevas tecnologías para saber funcionar, la integración social. Buscamos incluso dentro de nosotros también, por medio de encontrar la paz interior y la sensación de que existe aquello que es permanente y seguro. Y toda esa búsqueda solo nos aporta frustración y angustia, porque al final somos los creadores y protagonistas de los problemas que no queremos aceptar. Y entonces, como no encontramos seguridad, nos aferramos a nuestro pasado, buscando esa seguridad que sí tuvimos en algún tiempo, el bienestar que habíamos encontrado en algunos periodos de nuestra vida pasada, y creemos que tiempos pasados fueron mejores, aunque esto ya no sirve ni ayuda a nuestro presente. Nuestra verdadera realidad es la crisis y el descontento. Vivimos en una constante batalla e incertidumbre. Y el Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo, ya nos ha advertido de esta realidad. El Señor Jesús nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y asumir esta realidad genera cierto grado de desesperación con respecto a lo que anhelamos. Supone vivir aceptando que todo a nuestro alrededor, así como nosotros mismos, es cambiante y efímero. La pregunta entonces, ante todas estas realidades, es ¿cómo puedo vivir con esa sensación y realidad de conflicto permanente? En el texto que citábamos de Juan 16:33, el propio Señor Jesucristo nos da la respuesta. Confiad. En el mundo tendréis aflicción, es cierto, pero confiad. No os desalentéis, que no decargan vuestras fuerzas. Hay recursos para que en medio de las luchas podáis resistir. Y así, dentro del equipamiento para la guerra espiritual, nos presenta el apóstol Pablo la herramienta esencial para tener confianza en medio de la lucha. Es el escudo de la fe. Es interesante notar algunas cosas que señala de esta figura el apóstol Pablo. En primer lugar, comienza enseñando que las partes del equipamiento del soldado que se han de presentar, sobre todo, tiene que estar esto. La idea que destacamos ya en programas anteriores es que las tres primeras partes del equipamiento, o sea, el cinturón, la coraza y el calzado, eran aquellas con las cuales tenía que estar el soldado permanentemente vestido. Era parte de su vida integral que no se las podía quitar. Era el equipamiento de estar alerta, dispuesto para salir corriendo a la necesidad. Pero sobre todo ese equipamiento hay que tener preparado, tener a mano y siempre dispuesto para la batalla otras tres herramientas: el escudo, el yelmo y la espada. Estas son las armas de la batalla y que tenían que estar sobre todo. En segundo lugar, cuando el apóstol apela al escudo, utiliza un término hebreo, un término griego que es el término thureos. Se refiere al escudo grande que cubría todo el cuerpo. Los soldados romanos tenían varios tipos de escudo, uno más ligero y pequeño, y este era más grande. Generalmente era un escudo reforzado con doble capa de madera, recubierto de cuero, humedecido e incluso de metal en algunas ocasiones. Con este escudo vemos en el cine las diferentes formaciones que los soldados romanos podían hacer para ofrecer refugio frente a los diferentes ataques. De hecho, servía de parapeto para que detrás estuviesen los
diferentes guerreros preparados para lanzar sus flechas, los arqueros. Llegaban a formar verdaderas murallas kilométricas a lo largo de una amplia extensión de terreno. Soldado con soldado, escudo con escudo, formaban un baluarte y parapeto contra el enemigo. Este escudo nos habla de que la defensa es corporativa. Es un cuerpo de soldados, un cuerpo de escudos que juntos ofrecen seguridad frente al enemigo. Una defensa que se apoya en el resto del ejército. Y en tercer lugar, cuando nos habla de esta realidad, el apóstol señala que es defensa contra los ataques con dardos de fuego del enemigo. Estos dardos de fuego eran una de las armas más peligrosas de la antigüedad. Eran flechas cuyas puntas metálicas estaban envueltas en telas impregnadas con brea. Eran encendidas y lanzadas sobre el ejército enemigo. Estas flechas, al impactar contra algunos escudos, incendiaban o podían llegar a incrustarse incendiando estos escudos, salpicar con llamas a los cuerpos, producir todo tipo de heridas en los soldados, dañarlos y quitarles la vida. Frente a estos dardos mortíferos, la defensa de los escudos de cuerpo entero era la única que resultaba algo de seguridad para el ejército. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta figura a nuestra vida que está llena de inseguridades? Como ya hemos dicho, la aflicción forma parte de la vida. Inestabilidad, caducidad, crisis, frustración, sentimientos de fracaso, inutilidad, debilidad que nos están dominando, las dudas que asaltan nuestra mente, y nos cuesta en muchas ocasiones continuar en la lucha. ¿Qué recurso tenemos? Frente a todos esos dardos de la vida, aquí está el escudo de la fe. La fe a la que hace referencia el apóstol Pablo no es tanto el conjunto de creencias cristianas, sino es la confianza básica en Dios a la que apelaba el Señor Jesucristo en Juan 16:33. Este mismo confiar es la fe que se apropia de la salvación y descansa completamente en Dios. Descansa en Dios para la provisión, descansa en Dios para la fortaleza, descansa en Dios para el cuidado, y todo esto lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Es la fe que sostiene toda una vida. En este sentido, hay una declaración que recorre todas las páginas de la Biblia y que nos habla de este escudo de una forma clara para el cristiano. Es la declaración del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4, cita esta frase: el justo por la fe vivirá. Fíjate qué tremenda frase. Esta frase la va a recoger el apóstol Pablo y diferentes escritores del Nuevo Testamento, y va a recorrer todas las páginas de la Escritura, porque es el escudo que nos defiende frente a tantas batallas. Y realmente esta frase representa esa confianza que tenemos en la batalla espiritual para poder alcanzar la victoria. Y podemos notar en esta frase tres realidades que se nos presentan. Se nos presenta realmente un carácter, una acción y un fruto. Tres realidades. En cuanto al carácter, el escudo de la fe protege ¿a quién? El texto nos dice que protege al justo. El justo, por la fe, vivirá. Este término justo define a aquel que es leal o recto para con Dios. Es aquel que ha decidido servir en el ejército de Dios y hacer frente al diablo. Ha depositado toda su creencia, toda su confianza en Dios como Señor y Salvador. En medio de la lucha de la vida, no podemos encontrar protección espiritual en las supersticiones o en la reclamación de promesas. La protección de la fe se brinda a aquellos que han posicionado su vida del lado de Dios. La Biblia diferencia constantemente, aunque no nos guste, hay una diferencia constante entre justos e injustos, entre los que se ponen del lado de Dios y quienes viven de espaldas a Dios. Y habiendo hecho esta diferencia, el escudo solo va a proteger a aquellos que se han cobijado detrás de él, a aquellos que han aceptado a Dios como Señor y Salvador de sus vidas. Y habiendo esta diferencia, podemos apelar a muchas cosas. Podemos apelar al amor de Dios. Podemos apelar a la misericordia de Dios, etcétera, 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 para cobijarnos ante nuestra negativa a tomar decisiones. Pero Dios no sería amoroso, Dios no sería misericordioso o justo si no cumpliese sus palabras. El justo es aquel que va a ser cobijado por su fe y va a vivir. Hay un escudo que da protección, sí, pero ese escudo es necesario ponernos al cobijo de él. Ese escudo, podemos hablar incluso del arca, ¿verdad? Solo el que se introduce por medio de la fe en el arca va a ser cobijado, el justo. No todo el mundo está protegido, solamente aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador.
carácter, creencia. En segundo lugar, en cuanto a la acción, porque ese carácter tiene que producir una acción. Es el escudo de aquel que ejercita la fe. El término hebreo que se traduce por fe habla de firmeza y fidelidad. Fe no es una actitud pasiva, es la acción resultante de haberse cobijado en Dios. Creer en Dios no es hacer una oración mística, no es formar parte de una comunidad cristiana, no es asentir a determinado credo. Creer en Dios es vivir en conformidad con las demandas de Dios para la vida. Es en medio de la batalla. Creer es perseverar, sin decaer en el empeño. Es mantenerse firme, aunque todo alrededor parezca ir en contra, aunque la lógica humana parezca imponernos otros caminos. ¿Sabes? Es curioso cómo en cuando encontramos este primer uso del término que se traduce en Habacuc por fe en hebreo. El primer término del uso del término hebreo, el primer uso del término hebreo, emuná, lo encontramos en Éxodo 17:12. Allí nos encontramos al pueblo de Israel en el campo de batalla contra Amalek. Sobre la ladera, Moisés oraba por el pueblo. Cuando Moisés alzaba sus manos y orando, Israel prevalecía en la batalla. Pero claro, Moisés ya era anciano, sus fuerzas eran limitadas, sus brazos se cansaban y decaían, y cuando sus brazos caían, Amalek tomaba ventaja. Allí entonces, aunque las manos de Moisés estaban fatigadas, aparecieron Aarón y Hur. A ambos lados de Moisés, ellos tomaron los brazos de Moisés y los sostuvieron durante toda la batalla hasta que Israel logró la victoria. Esa firmeza de las manos de Moisés es la que se traduce por fe. Fíjate, es perseverar, mantenerse firme a pesar de la fatiga, a pesar de los obstáculos, a pesar de las luchas. ¿Cuántas veces en medio de la vida nuestras manos se cansan de perseverar? Vemos las cosas que suceden en nuestro entorno, sentimos el impacto de los dardos de fuego y sentimos desaliento en nosotros. Entonces es ahí, en ese momento que estamos desalentados, que tenemos que levantarnos y perseverar. Y es cierto que no podemos. Como Moisés, no tenemos fuerzas para mantenernos firmes en mucho momento, en tiempos de pérdida, en tiempos de conflicto, en tiempos de derrota, no podemos perseverar. Y sin embargo, cuán importante es de nuevo entender que la fe que nos sostiene es una experiencia corporativa. Nosotros solos, igual que Moisés, decaeríamos en muchos momentos, pero cuando a nuestro lado está un pueblo, están los Aarón, los Hur, nuestros hermanos en la fe, cuando está la iglesia, es cuando podemos perseverar. Es cuando nos apoyamos en el cuerpo de Dios, en esta iglesia, somos apoyados para que nuestras fuerzas no agoten nuestra fe. Mis fuerzas decaen, pero la iglesia sostiene mis manos en la batalla. Ahí es ese texto tan conocido de Hebreos. El autor de Hebreos 10, en el capítulo 10, versículos 24 y 25, dice: considerémonos unos a los otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para que cuando tus ánimos flaquean, otros te animen. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, de nuevo, animándonos, empujándonos, estimulándonos, y tanto más cuando veis que el día de la batalla se acerca. Fíjate, la fe es una experiencia corporativa. Pero finalmente este texto nos habla en cuanto al fruto. Aquellos que se mantienen tras el escudo de la fe vivirán. El justo, por su fe, vivirá. Resistirán las aflicciones, resistirán en tiempos de desilusión, resistirán los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuáles son los dardos de fuego que tenemos que resistir en el presente? Lógicamente, en primer lugar, vienen a nuestra mente todo tipo de tentaciones que pueden debilitar nuestra fuerza espiritual. Satanás bombardea a esta sociedad y nuestras vidas como parte de esta sociedad con todo tipo de inmoralidad, rencor, odio, envidia, orgullo, enojos, codicia, dudas, temor, desesperanza, desconfianza, etcétera, etcétera, y todo lo que podamos incluir en una larga lista de pecados y ofensas contra Dios. Pero el dardo por excelencia que Satanás utiliza, y quizás está incluido en todos los demás dardos y tentaciones, sea cual sea su apariencia, es el mismo dardo que Satanás lanzó ya al principio contra Adán y Eva. Es el principio de incitar a dudar de Dios, el dardo de desconfiar de Dios, la duda que va a traer temor y desasosiego. A partir de este dardo, todos los demás se propaga como un fuego que devasta toda defensa.
porque de forma directa o velada toda tentación es una incitación a dudar o desconfiar de la fidelidad, de la provisión, de la respuesta de Dios en el tiempo oportuno. Satanás sabe que si estamos cobijados en Dios como nuestro escudo, y fíjate que constantemente esta es una realidad, yo soy tu escudo, le dice Dios a su pueblo, Génesis 15:1, se dice Abraham, Deuteronomio 33:29, 2 de Samuel 23:2, en los salmos constantemente, puedes leerlo en Salmo 3:3, 18:2, 28:7, 33:20, Salmo 59:11, Salmo 84:9 y 18, Salmo 115, versículos 9 al 11, etcétera, etcétera. Constantemente esta figura de Dios como nuestro escudo que nos protege. Satanás sabe que si estamos cobijados en Dios tras este escudo, Él no puede dañarnos. Entonces sus dardos, ¿qué intentan hacer? Que salgamos detrás de ese escudo. Que empecemos a confiar en nuestras fuerzas. Que dudemos de que ese escudo sea fiel y que sea eficaz frente a los dardos del enemigo. Fíjate que este es el intento que Satanás intentó hacer contra el propio Señor Jesucristo, intentó utilizar contra el propio Señor Jesucristo en la tentación. Mateo 4, 3 a 9. Sin embargo, el Señor Jesucristo se mantuvo tras el escudo. Dijo, no solo de pan vivir hombre, escrito está. Y constantemente volvió a este escudo de confiar en Dios sobre todas las cosas. Dudar de Dios, cuestionar a Dios, implica cuestionar su palabra. Intentar justificar las conductas que no le agradan. Tratar de ajustar su revelación a los designios de la humanidad. Dudar de Dios es tergiversar su palabra quitando lo que no nos conviene y añadiendo aquellas ideas que nos resultan agradables. Cuando intentamos excusarnos de nuestra vida, cuando intentamos justificar conductas que no se han ajustado a las demandas de Dios, cuando estamos usando esto, estamos degradando el escudo que Dios ha puesto delante de nosotros y permitimos que Satanás tenga acceso para dañar nuestra vida. Todo pecado es el resultado de no haber depositado nuestra confianza, nuestra fe, en saber que lo que Dios demanda es lo que realmente nos conviene. En ocasiones, tristemente en demasiadas ocasiones, vemos las demandas de Dios como exageradas para nuestra vida, como duras, difíciles, anticuadas. Pero sabemos que Dios no dará una piedra a los que le piden un pez, Mateo 7:9. Dios nunca va a dejar de abrir ventanas de bendición en el tiempo apropiado para sus hijos que se mantienen fieles, Malaquías 3:10. Dios solo ofrece toda buena dádiva y todo don perfecto, Santiago 1:17. Dios está anhelando suplir todo lo que nos falta, Filipenses 4:19. Dios ha derramado sobre nosotros toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Y podíamos seguir recordando todo lo que Dios nos da. Sin embargo, seguimos dudando. Y teniendo tan grandes promesas, seguimos cuestionándolas. Y creyendo que separados de Dios o creyendo que en nuestras fuerzas, creyendo que satisfaciendo los deseos de esta vida, estaremos más felices. Creemos que podemos alcanzar la bendición sin agradar a Dios en todo. Creemos que podemos escondernos y engañar a Dios. Creemos que podemos en nuestras fuerzas conquistar la seguridad y salimos tras el escudo. Y quedamos expuestos a los dardos del enemigo. La única manera de mantenerse firme en medio de un mundo que nos lanzará todo tipo de dardos en forma de aflicción, pérdida y fracaso, es creer a Dios. Es tomar el escudo de la fe. Es afirmar, como afirmaba el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco y sufro y soporto toda la aflicción. Porque no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro que escondido en Dios tengo la victoria. O como diría el apóstol Juan, 1 de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad que cuestiona y niega todo lo que viene de Dios. Pero esto no es nuevo. Estos son los mismos dardos que el diablo lanza desde la antigüedad sobre toda la humanidad. El problema de esta sociedad es que quizás hemos abandonado el cobijo del escudo y esos dardos están haciendo más mella que nunca en nuestro presente. Los dardos encendidos que niegan la persona y la relevancia del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 2:1 nos habla de ellos. Los dardos de aquellos que están haciendo mercadería de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Los dardos de aquellos que niegan la eficacia de la piedad y de una conducta acorde con las demandas de Dios. Segunda de Timoteo 3:5. Los dardos que niegan el señorío de Dios y la realidad de sus juicios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 11. O Santiago 4:13.
Dardos que nos dicen que no existe el juicio, que Cristo no existe, que la salvación por la fe es una utopía. E impactados por esos dardos, habiendo dejado el escudo de la fe, caminamos debilitados, preocupados más por las glorias de esta tierra que por los tesoros del cielo, anhelando ser reconocidos por los hombres más que ser conocidos por Dios. Es apremiante en nuestros tiempos que alcemos el escudo de la fe, que nuestra confianza única y exclusivamente esté depositada en aquel que ha vencido el mundo. El mundo trae aflicción, Cristo ofrece victoria. El mundo acarrea muerte, Cristo ofrece vida en abundancia. La gloria de este mundo es decadente y sujeta a la corrupción. La gloria de Cristo permanece para siempre. Es tiempo de escoger: cobijarse al abrigo de Cristo para la eternidad o seguir bajo la influencia de los dardos y engaños de Satanás. ¿Qué escoges para tu vida hoy? Que Dios te ayude a escoger bien. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de
Hay un escudo que se ofrece para cada uno de nosotros y nos da seguridad. Pero nos toca a cada uno de nosotros escoger si sobre todas las cosas nos refugiamos tras ese escudo o si mantenemos nuestra vida sin creer necesario ese escudo para nosotros. ¿Qué escoges para ti? ¿Qué escoges para tu vida? Por eso necesitamos que Dios nos dé sabiduría, para discernir que todo lo que ofrece este mundo, con su gloria, con su brillo, es efímero, es caduco, es corruptible y nos lleva a la muerte. Solamente cuando nos refugiamos tras Cristo tendremos vida y vida en abundancia. ¿Qué escoges? Y no puedes estar escondiéndote un poco y saliendo otro poco, porque en cualquier momento el diablo te alcanzará y te dañará. Necesitamos de forma constante estar cobijados tras ese parapeto de la fe. ¿Crees en Dios? ¿Crees a Dios? ¿Confías en Dios? ¿Obedeces a Dios? Esta es la clave. Esta es la clave para nuestras vidas. No somos suficientes, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos que decae nuestras fuerzas y bajamos la guardia? Tenemos que pedir a Dios que nos dé fuerzas para perseverar, para mantenernos firmes, confiando que solamente en Él hay victoria y seguridad para nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a elegir y elegir lo que nos conviene. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese escudo que nos ofreces para cada uno de nosotros. Pero un escudo no sirve si no nos refugiamos detrás de él. Un escudo no sirve si no lo levantamos. Por eso queremos pedirte que nos ayudes con el apóstol Pablo a clamar que estamos convencidos, que estamos seguros de que nuestra vida está en ti. Y que diga lo que diga nuestro entorno, sabemos que lo que nos conviene es obedecerte y agradarte a ti. Y no queremos escondernos, no queremos ser reconocidos por este mundo, queremos ser conocidos por ti. Porque solamente lo que viene de ti es lo que nos conviene. Por eso, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en tantas limitaciones que dominan nuestra vida, y ayúdanos a confiar y descansar en ti, sabiendo que solamente en ti podemos ser más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que a ti sea toda la gloria, y a cada uno de nosotros abre nuestro entendimiento, para que sepamos discernir en cada momento lo que nos conviene, y lo que nos conviene es refugiarnos en ti. Señor, a ti sea toda la gloria. Guíanos y acompáñanos en cada momento, y dirígenos, para que en este tiempo que tenemos por delante sepamos refugiarnos y confiar solamente en ti, enfrente a todas las presiones que recibiremos, porque en ti está nuestra gloria, en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra victoria. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por los recursos que tú nos ofreces. Enséñanos a usarlos y aplicarlos en nuestra vida. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo. Thank you.